degollaba a todas. En el crepúsculo se casaba y al amanecer enviudaba. Una tras otra, las vírgenes perdían la virginidad y el pescuezo. Sherezade fue la única que sobrevivió a la primera noche. A partir de entonces, todas las noches cambiaba un cuento por un día más de vida. Esas historias, por ella escuchadas, leídas o imaginadas, la salvaban de la decapitación. Las decía en voz baja, en la penumbra del dormitorio, sin más luz que la luna. Al decirlas sentía placer, pero también lo daba. A veces, en pleno relato, en mitad de la noche, ella presentía que el rey le estaba estudiando el pescuezo. Si el rey se aburría, ella estaba perdida. Del miedo a morir nació la maestría de narrar.